En las últimas semanas, una señora aquí de la parroquia me regaló como 5 hojitas, que es la cosa más sencilla que yo he visto mucho rato, como una publicación eclesial, un papelito, muy sencillo. Se llama Vida Cristiana. Es una hojita que publican los jesuitas en Cuba. Y esto lo reparten por toda la isla. Es una de las poquísimas publicaciones que tiene la iglesia en todo el país. Una hojita. Uno ve esto a la entrada de una iglesia y dice, ni lo mira, de lo despeluzadito que es. Como ya todo el mundo tiene hoy online, descubrí que está online, ya en online pues tiene mejor presencia. Tiene colores por lo menos. Y esta es del mes de diciembre del año pasado, el último domingo de Adviento, 22 de diciembre, y lo escribió el que dirige la hojita, el padre Eduardo García Tamayo. Y en la primera página, enfrente, él escribió una reflexión sobre la Navidad. Y al final, él dice una frase hermosísima. Dice, hablando del niño Jesús, dice, unas cuantas libras y pocos centímetros representan la grandeza de Dios. Me encantó. Unas pocas libritas y unos cuantos centímetros hablan de lo inmenso y hermoso que es Dios. Es una promesa demasiado grande para nuestras manos y para nuestra mente. Una promesa demasiado grande para nuestras manos y para nuestras mentes. Creo que no se nos puede escapar la paradoja del padre Tamayo en este texto, el padre Eduardo. Un niño recién nacido, grandeza de Dios. Un niño de unos centímetros no nos cabe en las manos y en las mentes. Porque Dios no nos cabe en la mente. Dios es infinito, Dios es maravilloso, Dios es la vida, Dios es Dios, y nuestra mente, por amplia que sea, no puede sostener, por así decirlo, aquello que es infinito. Y así es el reino de los cielos, o el reino de Dios. Las Escrituras utilizan ambos términos. San Mateo es el único que dice el término reino de los cielos. Demasiado inmenso el mensaje del reino para poderlo entender plenamente. Este concepto, este mensaje, esta imagen del reino de Dios es el corazón de la predicación de Jesús. Y quizás empezamos a entender un poquito si se tradujera diferente el término reino de Dios, porque estamos acostumbrados a pensar en el reino de Dios como algo a donde vamos después que nos morimos. Jamás Jesús tuvo esa idea en la mente cuando habló del reino de Dios. Para Jesús el reino de Dios es un espacio sobre el cual Dios reina. Es donde Dios ejerce su poder, su dominio, y lo expresa como compasión y lo expresa como misericordia y perdón. Esa fue la primera lectura de esta tarde, una lectura bellísima del libro de la sabiduría, donde Dios, poderoso y grande y fuerte, expresa esa fuerza y ese poder siendo bueno y siendo bondadoso y siendo misericordioso. El reino de Dios no es otra cosa, por lo tanto, que el anuncio de que Dios ha irrumpido en la historia, es el espacio donde Dios se hace presente. Dios se hace presente en el universo, porque nada está fuera del alcance del reinado de Dios. Se manifiesta, como dije, en misericordia, en justicia y en paz. Por lo tanto, cuando Jesús habla del reino de Dios, simplemente está hablando de que Dios ha llegado. De que Dios ha llegado al mundo, Dios ha llegado a la historia, Dios ha llegado a la creación, al universo, y Dios ha llegado al corazón tuyo y mío. Solamente se acoge el reino de Dios aquel hombre y mujer que es capaz de cambiar la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar. Lo llama conversión. Y para eso Jesús utiliza otra imagen. No se echa un vino nuevo en un odre viejo. Se necesita cambiar el odre donde se echa el vino por un odre también que pueda contener un vino nuevo. Dice que no se puede poner un parche
de una tela nueva en un remiendo de una tela vieja porque lo ala y lo rompe, hay que cambiar el traje por completo y ponerse un traje nuevo. Hay que cambiar. Si uno no cambia la forma de pensar, si uno no se transforma interiormente, el reino de Dios, la irrupción de Dios en la historia no puede ser acogida. Es imposible acoger el reino de Dios, es imposible transformarnos personalmente, es imposible transformar la sociedad y la colectividad si nosotros no dejamos trabajar a Dios. Tan sencillo. Vendrá Dios, su reino, su reinado irrumpirá en la historia con la misericordia, con la paz, con la justicia, con el amor, la ternura de Dios. Pero si uno no está dispuesto a cambiar, nada va a ocurrir entonces. El reinado de Dios exige que el corazón esté dispuesto a dar un vuelco por completo. Y por eso cuando Jesús habla del reino de Dios, de esta llegada de Dios a la historia, lo utiliza haciendo parábolas, historias muy sencillas. Y la audiencia de Jesús era una audiencia muy sencilla. Si se recuerdan, una de las lecturas de esta semana fue una alabanza de Jesús en el Evangelio al Padre, que le dice que lo alaba Señor de cielo y tierra porque le ha revelado los secretos del reino a la gente sencilla. La audiencia de Jesús era profundamente sencilla. Y las parábolas muchas veces tienen que ver con el campo, tienen que ver con la agricultura. El domingo pasado escuchamos el relato de un sembrador que echa semillas por todas partes, y era una metáfora de cómo es Dios. Y yo leía una reflexión que me gustó muchísimo, decía, eso causó escándalo en la audiencia, porque un sembrador en la época de Jesús era muy cuidadoso donde ponía la semillita, cuidaba mucho su semilla y atendía mucho el surco, porque no se podía desperdiciar una sola semilla. En la parábola del sembrador que dice Jesús que salió el sembrador, salió a sembrar. ¿Y cómo sembraba? Esparcía la semilla. Dios es generoso, gente. Dios no es tacaño y echa semillas por todas partes. Quien lo recibe, quien no lo recibe, no lo recibió. Pero Dios es generoso a la hora de sembrar. Esa era la del domingo pasado. Y hoy escuchamos la parábola de un campo donde se sembró trigo y se sembró cizaña. Y parece que hay una lucha en ese campo de cuál de las dos va a ser más fuerte, si la maleza o el trigo. Si la maleza va a ahogar el trigo o el trigo va a terminar ahogando a la maleza. Dice el texto que los trabajadores quieren arrancar la cizaña y el amo dice que no, que ni se les ocurra, porque puede arrancar las dos al mismo tiempo. Y pueden confundir la una con la otra. Parece que a veces se puede parecer el trigo y la cizaña. Y los trabajadores no saben la diferencia. Y por lo tanto el amo le dice, no se les ocurra arrancarla. Y les pide algo curioso. Les pide que dejen que crezcan juntas y que esperen a la cosecha. Y yo creo que ahí está la clave de esta historia, esperar a la cosecha. Cuando la cosecha llega, significa de que el trigo o el fruto está maduro. Han crecido, son adultos. Y ya un fruto maduro, un trigo adulto, se distingue mucho más fácil de la cizaña entonces. Y será más fácil entonces separarlos. Y yo pensaba esta semana, estamos pasando momentos difíciles y con eso comencé la liturgia, porque todos los días es noticias más graves, no peores. Estamos pasando momentos duros, estamos pasando crisis personales, comunitarias de la ciudad, familiares. Nosotros vamos haciendo opciones en el caminar de nuestras vidas. La vida nos presenta todo un abanico de opciones y vamos tomando opciones. Vamos teniendo diferentes experiencias de fe. La fe también va creciendo, va madurando como un trigo. Va madurando nuestra vida de oración.
Vamos teniendo experiencias de pérdidas, perdemos muchas cosas en el camino de la vida, perdemos seguridad financiera, perdemos salud, perdemos relaciones, perdemos sueños, otros sí se alcanzan. Esto se llama la vida, gente. Esta es la realidad nuestra, el vivir. Y yo pensaba esta semana, al final de nuestra vida, concretamente estaba pensando en una de nuestras amigas que perdimos la semana pasada, de Lourdes. Y yo decía, al final de nuestra vida y al final de la vida de Lourdes, todo se va a presentar como una cosecha. Dios va a recoger todo lo que tú y hemos vivido y hará un gran racimo de nuestras vidas. Y la pregunta que me haría yo y me hago, te la hago a ti en esta tarde es, entonces Dios va a ver qué es lo que hemos acumulado y cultivado, o trigo o cizaña. Cuando yo estaba escribiendo esto, me vino un pensamiento así de buenas a primeras, por lo tanto casi siempre viene algo de Dios. Que durante todo este tiempo que tú y yo hemos vivido, y desde que tenemos uso de razón, con todas las experiencias que hemos hecho, que hemos vivido, hemos tenido, con todo lo que hemos hecho y dejado de hacer, bueno, malo e irregular, dentro de toda esta gran jornada que se llama la vida, me di cuenta, y espero que tú te des cuenta en esta noche también, que Dios es tan bueno, que Dios es tan bondadoso, que Dios es tan amoroso como lo presenta hoy la primera lectura, y los invito a que la vuelvan a leer, una lectura bellísima. Que Dios calladito, y está en el secreto, y puse aquí hasta con cierta picardía creo, todos los días y todas las noches, ese Dios se metía en el campo de nuestra existencia, y ese Dios iba limpiando la cizaña. Muchas veces, sin ni siquiera darnos cuentas, Dios iba limpiando, Dios iba aclarando el campo, porque así es Dios. Dios es amor, Dios nos cuida, y ¿sabe de quién nos cuida? De nosotros mismos. Dios nos cuida, y como Dios nos cuida, Dios calladito, mientras dormimos, mientras vivimos el día, va actuando dentro de nosotros y va limpiando. Quizás es por eso que en la parábola el dueño le dice a los trabajadores que dejen crecer juntas la cizaña y el trigo, porque el único que sabe distinguirla es Dios. Y el único que conoce nuestra interioridad, el único que conoce tu corazón, el único que conoce lo que tú y yo vivimos diariamente, es Dios. Por lo tanto, Dios es el único que puede limpiar el campo. Dios es el único que puede limpiar y separar cizaña y trigo en ti y en mí. El mismo campo, y tú y yo somos el campo, no lo puede hacer. Nosotros no podemos separar nuestra cizaña y el trigo. Somos muy limitados, gente. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Y por eso, todo es gracia, todo es don, hasta la cizaña. San Francisco decía que en un huerto los frailes tenían que dejar un cuadrito para que la cizaña creciera también, porque éstas tenían derecho a crecer. Palabras mayores, ¿eh? Y la cizaña crece en ti y en mí. Y al reconocerlo, de que todo es gracia, nos hace más humildes. Por lo tanto,
Esto es un misterio que, como el bebito de unos centímetros y unas cuantas libras, no lo podemos entender plenamente. Un misterio en nuestras vidas, cizaña y trigo, que el único que la conoce y el único que la puede limpiar es Dios. Así que, gente, no pierdan las esperanzas. Ténganse paciencia, porque todo es gracia, incluso la cizaña y en ti y en mí. Nos hace que humildes, nos hace pequeñitos, y Dios entonces puede limpiar.